Hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga una vez más. Estamos en la serie, una historia acerca de Jesús, según el Evangelio de San Marcos. Busquen en sus Biblias Marcos 4. Mientras lo buscan, yo quiero, hermanos, tomar un poco de tiempo para repasar la semana pasada rapidito y después clarificar algo que compartí. Y lo quería hacer aquí porque, como saben, grabamos los mensajes, se pueden ver en internet. Y bueno, pensando en eso, bienvenidos, los que nos acompañan también por video, Dios los bendiga. Y quiero que se quede en récord para que quede claro y no haga ningún malentendimiento de lo que yo traté de comunicar la semana pasada. Pero la semana pasada vimos unas parábolas y vimos que Jesús habló de una lámpara que se levanta para que dé luz a todo lugar. Y también entendimos que Jesús dijo que en la medida que recibamos vamos a recibir más. Y el que no tiene, lo que tiene va a perder. Jesús es la lámpara que un día revelará todo. Y el trabajo de nosotros, la iglesia, es levantar a Cristo para que Él se vea en nuestras vidas, familias e iglesia y dé luz al mundo. Y también vimos que Jesús nos reta a percibir, a entender sus enseñanzas y tener una vida fructífera que se reproduce en otros. Pero para lograr eso tenemos que tomar tiempo para escudriñar y escuchar y entender lo que Dios nos dice en su palabra. Es necesario para que Dios revele sus verdades a nosotros. Y en medio de ese mensaje toqué un poco de tiempo sobre la depresión o cuando un cristiano se siente deprimido. Y yo quería clarificar porque unos hermanos me platicaron después, pues pastor, ¿qué quería decir? Y entonces, bueno, pues los que me conocen ya saben lo que creo, pero no salió como debería de salir. Y quiero tomar un poco de tiempo de hablar sobre el término de la depresión o cuando uno se siente deprimido, porque estos términos tienen varios usos. El primero es la depresión clínica, ¿no? Cuando una persona tiene una enfermedad del cuerpo y el cuerpo no funciona como debe. Y de esta manera todos sufrimos enfermedades de diferentes tipos, ¿verdad? Por el pecado. No porque hemos pecado, es un castigo de Dios, pero como toda la creación sufre bajo el peso, la infección del pecado, nada funciona como debe en el mundo. Y eso incluye nuestros cuerpos que a veces no funcionan como deben. Y a veces eso incluye en específico el cerebro. No funciona como debe. Y eso es una depresión clínica. Pero también hay depresión espiritual. Y estoy hablando en la vida del cristiano. Son unos que sufren un aguijón, como dice 2 Corintios 12. Un aguijón para mantener el creyente humilde delante de Dios y que se mantenga dependiente de Dios en su gracia y su amor para vivir un día a la vez. Pero también otros sufren no de un aguijón que Dios le ha dado, que es permanente, vemos en la Biblia, pero es una etapa de depresión, es una prueba para ver qué va a hacer uno en esos tiempos, en esos momentos donde uno no siente la presencia de Dios, siente tristeza, siempre una depresión y es simplemente una prueba por un tiempo. Yo he sufrido esas etapas de depresión, desánimo en mi vida y ha sido una prueba para mí y yo sé que para muchos. Y después hay la depresión light, le voy a llamar depresión light. Es causado por las circunstancias del momento. No es una depresión clínica ni algo espiritual, es simplemente la idea de tristeza, un desánimo, una falta de esperanza por un tiempo, por una circunstancia, por algo que pasó. No es una depresión que expresa algo clínico, espiritual, simplemente, perdieron los Cowboys, estoy deprimido. Uno no está deprimido, pero usamos la palabra de esa forma a veces. En inglés especialmente la palabra amor, por ejemplo, yo amo la Coca-Cola. Bueno, no se va a casar con la Coca-Cola. Es una expresión y también se usa la palabra depresión, estoy deprimido, él está deprimido. De esa forma, no clínica ni espiritual, pero simplemente depresión light, le estoy llamando.
Y es el último, la que yo estaba tratando de comunicar la semana pasada, cuando estaba hablando del cristiano no debe experimentar la depresión light por un periodo largo de toda la vida, o de meses, o aún de años. Porque la pregunta es esta: ¿cómo puede un creyente, un cristiano que es salvo de su pecado, que es salvo de la muerte, que es el templo del Espíritu Santo, morar en un estado constante de depresión light, de desánimo, de lástima, meses y aún años? Si el segundo fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Gozo. Es gozo. Y hay una diferencia, estaba platicando con una hermana esta semana, hemos hecho nosotros una diferencia como seres humanos, como cristianos, entre gozo y felicidad. Donde gozo es algo que nace dentro de uno, es divino, es del cielo, es del Espíritu Santo que Él produce en nosotros, gozo. Y la felicidad, una nieve, un helado me hace feliz. Y cuando se acaba, me pongo triste. Y cuando yo me pongo los pantalones el próximo día, me pongo aún más triste, me deprimo. Porque me comí el helado que me hizo feliz por unos minutos, pero después hay consecuencias. La felicidad depende de las circunstancias. En un momento puede estar feliz y el próximo estar triste. Eso no es el gozo. El gozo del Espíritu Santo es interno. Es un fruto que nace de Dios cuando uno permanece en Cristo. Cuando uno se mantiene en la presencia de Dios. Cuando uno recibe la semilla de la palabra y la semilla brota y produce ese fruto, ¿verdad? El punto era este. Un cristiano sin gozo es una contradicción. Algo anda mal. ¿Y qué? Bueno, cada cristiano tiene que analizar su vida, ¿verdad? Puede ser que tiene la depresión clínica, o puede ser que ese es el aguijón que Dios le ha dado para batallar y confiar en Él. Puede ser que simplemente es una etapa, simplemente para probar nuestra fe, que 1 Pedro dice que nuestra fe vale más que oro, y si el oro se refina con fuego, ¿cuánto más nuestra fe? Pero también si un cristiano no sufre de esas cosas, es simplemente, ay, pobre yo, y siempre está desatisfecha con la vida, debe analizar que tal vez esa persona no ha nacido de nuevo. Quizás no tiene gozo de la salvación porque no la tiene. Quizás no tiene el Espíritu Santo y no tiene el fruto del gozo. O quizás esta persona sí es salva o salvo, pero no ha entendido los propósitos de Dios en su vida por falta de la sana doctrina. Simplemente esa persona piensa que el ser cristiano es recibir y tener todo lo que quiere. O quizás esa persona ha escuchado y ha sido enseñado que si lo declara en el nombre de Jesús, si clama cualquier cosa en nombre de Jesús, va a ser como magia. Y cuando no lo recibe, se pone triste. El punto es que si la vista de uno no está en lo espiritual, va a estar en las cosas físicas de este mundo. Y el mundo trae felicidad por un momento, pero después se pasa y quedan las consecuencias, donde el gozo del Señor es eterno. Otra vez, los que sufren de la depresión clínica necesitan atención médica como cualquier otra enfermedad. Los que sufren de depresión espiritual como aguijón o como prueba, necesitan depender completamente de la gracia de Dios. Y los que sufren de la lástima, pobre yo, siempre pobre yo, de la pena, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre me pasan las cosas malas a mí? O la tristeza perpetua, nunca me vienen las cosas buenas, siempre le llegan a los demás. Se deben de evaluar, porque Filipenses 4, del 6 al 7, dice, no se preocupen por nada. No estén ansiosos por nada, más bien que oren con gratitud. La oración es lo que vence la ansiedad, la preocupación, lo que nos trae el gozo. La ansiedad
Otra vez, la depresión light es falta de oración. Y les voy a decir por qué. Es la falta de confianza en Dios. Porque la oración es una expresión de fe. Y cuando nosotros dejamos que las circunstancias, dejamos que los problemas, dejamos que el desánimo nos dejen abajo y no oramos. Dice, ay Dios, ¿por qué yo? Ay Dios esto, ay el otro. No estamos confiando en Dios. Porque el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor, gozo y luego paz y las otras que siguen. La solución es fácil. Nos tenemos que arrepentir de nuestra falta de fe. ¿Arrepentir de mi desánimo? Sí. Si es que no has tenido fe en Dios, mi hermano, mi hermana, que es falta de fe. No agradecemos a Dios. Dios es agradecido cuando su pueblo cree que Él es más que suficiente, que Él es nuestro todo, que si permanecemos en Él, Él nos va a dar amor, Él nos va a dar gozo, independiente de lo que esté pasando afuera, independiente de las circunstancias. Busquen, yo sé que estamos en Marcos, pero busquen Hebreos 12:2. Y yo estaba contemplando compartir esto hoy y dije al Señor, no quiero que esto se convierta en el mensaje, pero quizás es lo que Dios quiere. ¿Cómo es que Jesús pudo soportar la cruz? ¿Cómo es que Jesús pudo cargar su cruz por Jerusalén, llevarlo fuera de las paredes, cargar su cruz y al final llegar al Calvario y dejarse ser crucificado? ¿Cómo es que Él pudo hacer eso, sufrir eso? Aquí nos dice exactamente, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo soportó Jesús la cruz? Por el gozo que Dios puso delante de Él. Ahora, ¿fue la cruz algo gozoso? Claro que no. Horrible, triste, muerte. Pero Jesús sabía lo que estaba en el otro lado. No. Él sabía, porque le había enseñado a sus discípulos varias veces, aunque nunca lo habían entendido, que al tercer día iba a resucitar. Y Él sabía que cuando Él resucitaba, iba a vencer la muerte, iba a vencer el pecado. Y al final iba a estar Él otra vez en la presencia de su Padre sentado a la diestra. Y Él sabiendo eso, con ese gozo que Él esperaba, Él pudo soportar muerte, aún muerte en la cruz. La solución para el desánimo, la solución para la falta de esperanza, la pena, la ansiedad, es el gozo que Dios pone delante de nosotros. Y de eso se trata el mensaje de hoy. El reino de Dios viene. El reino de Dios viene. Y vamos a ver esas dos parábolas que Jesús nos da en Marcos 4, regresando ahora a nuestro pasaje para hoy, sobre el reino de Dios. Vamos a ver el crecimiento de la semilla en versículos 26 al 29 y la parábola del grano de mostaza del 30 al 32. Vamos a leer, hermanos, puestos de pie, vamos a leer versículos, Marcos capítulo 4, versículos 26 al 32, perdón, hasta el 34, las dos parábolas y la conclusión. Y dice así la palabra de Dios. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano madura en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado,
crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, voy a volar. Quiero terminar estas parábolas hoy aquí. Cuando terminamos este pasaje, llegamos más a la historia de Jesús. Hemos tomado una pausa sobre los eventos para ver un poco de sus enseñanzas, que enseñaba mucho en parábolas. Y aquí tenemos dos, y cada una de ellas tiene una enseñanza principal. Vamos a analizar la parábola y escudriñarla bien profundamente, pero simplemente sacar la enseñanza principal de cada una de ellas. Y la primera es la parábola del crecimiento de la semilla. El sembrador toma semilla, la sembra. Ya vimos una parábola similar, ¿verdad? De capítulo 4, de versículos 1 al 20, que habla de las 4 tierras. Se enfoca en el corazón del hombre, cómo oye y recibe o no recibe la semilla. Aquí el enfoque no es la tierra, pero la semilla y el proceso del crecimiento de la semilla cuando es sembrada. Entonces vemos aquí que la enseñanza principal es esta. El reino de Dios crece por sí mismo a su tiempo sin esfuerzo humano. ¿Qué hace el hombre? Siembra la semilla. ¿Y después qué hace? Bueno, según la parábola, nada. Se acuesta, se levanta de noche y día. La semilla brota, crece. Y como dice el versículo 27, ¿cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Es la semilla que tiene la vida. Es la semilla que cuando es plantada, que brota. Y hay un proceso ahí, ¿no? Y no se ve. ¿Cuántos de ustedes han visto su pasto crecer? Se sientan con un cafecito, o si es otro hermano de la iglesia, con una coca. Me voy a sentar acá afuera a ver el pasto crecer. ¿Quién ha hecho eso? No. Y si lo hace, no lo ve crecer. Ahí está. Y lo puede hacer una hora, ve nada. Puede sentarse ahí con los ojos ahí pegados al pasto y va a ver que parece que nada está pasando. Pero vive sus días, se levanta, hace los quehaceres, se acuesta. Después de una semana, de unas lluvias de sol, ¿qué pasa? De una semana, 2 semanas. Oye, creció el pasto y no sabemos cuándo. Otra vez tengo que cortar el pasto. Otra vez, ay. Bueno, pues otra vez, págale hermano que nos venga a cortar el pasto. O yo hacerlo. ¿Por qué? Aunque no se ve, está creciendo. Es un proceso. Y dice versículo 29, llegará la siega. La siega es muchas veces en el Antiguo Testamento relacionada con el juicio final. Dios va a cegar. Otras parábolas hablan de el trigo y la cizaña, el que da fruto, el que no. Vemos en Apocalipsis que va a haber el juicio donde Dios separa su mano derecha las ovejas y la izquierda los cabritos. Va a haber un día de juicio, va a haber la siega. Sabemos que el futuro del reino de Dios es seguro, va a madurar, va a llegar el día donde se va a ver el crecimiento del reino de Dios. Entonces, ¿qué aplicamos de esto? Tenemos que tener, número 1, mis hermanos y hermanas, paciencia. Paciencia. Yo he escuchado muchas veces hermanos y hermanas decirme desde que tenía esta edad: no oren por paciencia porque Dios después va a dar situaciones para practicar paciencia. Y uno dice, bueno, pues no quiero problemas, no voy a orar y pedirle a Dios por paciencia. Pero si el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, ¿cuál? Paciencia, es un fruto del Espíritu. ¿Por qué no lo queremos? Necesitamos paciencia. El reino de Dios llegará en toda su gloria. Eso es, por cierto, eso va a suceder. Dios lo ha dicho. El reino de Dios llegará en el tiempo de Dios. ¿Saben por qué? Es el reino de Dios.
No mi reino, no tu reino, no el reino del hombre, del ser humano. Es el reino de Dios y va a llegar a su tiempo, no en nuestro tiempo. Y tenemos que ser pacientes y esperar. Y a veces estamos mirando, esperando que Dios obre en cierta persona, que Dios obre en su corazón, en un ser querido. Y esperamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Paciencia, todo en su tiempo. La semilla va a brotar, va a crecer, hay un proceso. Y entonces no te frustres, mi hermano, con la semilla toma tiempo en desarrollarse. Dios sabe lo que está haciendo. No puedes hacer nada sino esperar con paciencia. Entonces, ten ánimo. Ten ánimo en la soberanía de Dios. Él es rey. Él está en control. Todo va a suceder como debe de suceder. La semilla, la palabra de Dios no va a regresar vacía. Ten ánimo y al final ten fe. La promesa sobre el reino de Dios se cumplirá. El reino vendrá. Y les digo, ha habido días cuando yo estoy triste, deprimido, light. Y pues, Señor, ya. Hasta aquí llegué, ya no quiero más, ya no puedo más, Señor. Ya llévame, yo quiero ver tu reino ahora. Y el Señor me dice, no te toca todavía. Tu número no es next. Digo, ok, Señor, aquí me quedo. Y sigo yo con fe, sabiendo que llegará el día, pero cobro ánimo y sigo con paciencia. El reino de Dios no se ve ahora con ojos humanos, se ve con fe, pero un día la vamos a ver con ojos, nuestros propios ojos, vamos a verlo en toda su gloria. Y eso es lo que habla la próxima parábola, la parábola del grano de mostaza, versículos 30 al 32. Yo sé que muchos aquí han visto la semilla de un grano de mostaza, es pequeñita, y muchos dicen, pero no es la más pequeña de todas las semillas, y entonces Jesús aquí dijo algo que no es verdad, es un error. No podemos poner fe en la Biblia porque hay un error, porque el gran mostaza no es la semilla más pequeña del mundo. Bueno, tienen razón, la ciencia, la semilla de las fresas aún más pequeñita y me las como todas las veces. La semilla de los bananos son más pequeñitas también y otras más pequeñas. Pero eso no es el punto. El punto es que en la tradición judía, aunque sabían que había otras semillas más pequeñitas, era una semilla la más pequeña en la forma de enseñanza, de tradición, de comparación de la semilla tan pequeña y el árbol que sale después que se siembra y crece. Ese es el punto. Ellos sabían que no era la más pequeña, pero hablando de los proverbios, cuando uno lee los proverbios hay ciertas cosas, enseñanzas que usan un contraste simplemente para hacer un punto. Bueno, el punto aquí es el contraste del comienzo y el final. En la primera parábola que vimos, el punto del proceso, hay un proceso, toma tiempo. Ahora aquí vamos a ver, empieza pequeño. Aquí está el punto de la enseñanza. Aunque el principio del reino de Dios aparece insignificante, su fin será grandioso. Eso es todo. Fácil, ¿no? La primera parábola otra vez del proceso, pero este es el contraste. Empieza insignificante, pero luego termina el más importante. Aquí el reino de Dios empieza pequeño, pero termina siendo el más grande. El reino de Dios empieza débil, una semilla, que es una semilla, y termina siendo el más poderoso. Empieza sin gloria y honra y termina el reino más glorioso y puro que toda la creación. Se requiere fe para ver lo que el reino de Dios será. El que oye y recibe la palabra de Dios entra al reino de Dios. Ahora mismo, en esta tierra, en este momento, puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿dónde está el reino? No lo veo. Es por fe. Ahorita es una semillita en cada corazón de cada persona que ha nacido de nuevo. Y está creciendo y está transformando cada cristiano, cada cristiana. Está produciendo fruto.
Ese es el reino de Dios que se ve ahorita. Y los cristianos se ven débiles, se ven, ay, aleluyas, locos. Pero el que oye y no recibe la palabra, como hemos visto en la otra parábola del sembrador, esa persona no produce fruto. A esa persona le parece insignificante la palabra, el reino de Dios, en comparación a las metas que él tiene para su vida. El reino de Dios, yo quiero mi reino, yo quiero mi casa, yo quiero mis cosas, yo quiero llenar mi castillo de las cosas que yo quiero. Para el que no recibe la palabra de Dios, le parece pequeño en comparación a lo que puede obtener ahora. En vez de ir a la iglesia, voy a trabajar otras horas extras. Voy a tomar mi día off. Yo no necesito el reino de Dios, tengo mi reino. Le parece débil. ¿Y quién en este mundo quiere parecer débil? Son los fuertes que salen adelante, ¿no? No ven la gloria en la semilla. No ven el potencial del reino de Dios y por eso la rechazan. ¿Qué hacemos con esto? Escucha las enseñanzas de Jesús. Pon tu fe en lo que Dios te ha dado en su palabra. Tenemos que creer que lo que Él dice es verdad, que viene el reino de Dios y ahorita es pequeño, ahorita está escondido, ahorita es insignificante, pero si tenemos fe y entendemos, percibimos la palabra, vamos a nacer de nuevo, a recibir esa semilla, va a haber fruto en nuestras vidas, fruto del cielo, fruto de Dios. Tenemos que arrepentir nuestra maldad y creer que Jesús es el Hijo de Dios y rendirnos a Él, a su voluntad, porque Él es Rey. Y los que ya hemos nacido de nuevo, los que ya tenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros, mi hermano, mi hermana, te animo, tenemos que mantener nuestra fe durante las pruebas. Tenemos que seguir como empezamos. Por fe. No podemos dudar lo que Dios nos ha prometido. Tenemos que entender claramente lo que Él nos ha prometido y esas promesas son como una roca. Y tenemos que creer y seguir creyendo, aun cuando todo alrededor de nosotros dice que es una mentira, que por qué creemos eso, por qué sigues haciendo eso, por qué ya no lo dejas, acá está mejor, deja a tu iglesia, deja a tu Dios. No nos enfoquemos en nuestros sufrimientos. Sufrimos, eso sin duda, sufrimos. Pero no nos enfoquemos en eso. Pon tus ojos en el más allá, como vimos en Hebreos 12:2. Pon tu mirada no aquí y ahora, pero en el allá y lo que nos espera, el gozo que Dios ha preparado para nosotros, el gozo que si nuestros ojos en Cristo ya nace y está aquí ahora. El mundo entiende este principio. Sufre un poco ahora para tener un mejor mañana. El mundo entiende eso. Y nosotros como hijos de Dios debemos entenderlo mejor. Porque sabemos, según la palabra, lo que nos espera. El reino de Dios en toda su gloria. Calles de oro, mansiones. Jesús fue a preparar un lugar. Y como se ha tardado ya 2000 años, wow, imagínate lo que se está preparando. Si una mansión toma 2, 3 años, que cuesta millones de dólares, wow, ¿cómo estará el lugar que Jesús fue a preparar para nosotros? Entonces llegamos al final, aquí en versículo 33, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra según podían oírla. Wow, ¿qué significa según podían oírla? Físicamente, primero, afuera en los campos, aquí en capítulo 4 menciona en versículo 1 que está en la orilla del mar de Galilea. Cuando llegamos a capítulo 5 y 6, van a estar en el desierto, afuera, en un lugar sin nada. Y físicamente, por eso Jesús les dio de comer, porque estaban ahí con él todo el día o 2, 3 días. Y él les quería dar sustento para sus cuerpos, según lo que podían oír físicamente. No podían estar con él 24/7, ¿verdad? Lo que el cuerpo puede soportar. Pero es mucho más que eso. Con Jesús siempre llegamos
a lo más importante, el espiritual. Jesús enseñó en parábolas para que oyeran la palabra. Eso vimos clarito en versículos 10 al 12. Él les dio la palabra en parábolas para que la recibieran, para que la oyeran. Pero la multitud no podía escuchar la palabra directamente. No la iban a recibir. Vemos en Juan 6, cuando Jesús empezó a enseñar directamente, tienen que comer mi carne, tienen que tomar mi sangre. ¿Qué pasó? Se fueron, lo dejaron. Jesús empezó con parábolas para que siguieran escuchando la palabra, aunque no la entendían. Pero los que tenían corazones fértiles, cuando oyeron la palabra la recibían. Y buscaban a Jesús y decían, quiero más. Y Jesús, ya hemos visto, tenía no solamente los 12, habían otros que querían, ¿qué significa esta parábola? Yo quiero saber más. Donde la mayoría, historias bonitas, ahora para la casa. Jesús dio la palabra en forma de parábolas para que fueran juzgados. Entiendan esto bien, que esto es súper importante. La multitud no podía recibir la palabra por la dureza de sus corazones. Ya vimos que el corazón duro no la recibe, el corazón pedregoso tampoco produce fruto. Pero Él le seguía dando la palabra. Él sembraba la semilla por todo lugar. ¿Por qué? Por si acaso. Pero aún si no la reciben, la oyen pero no la reciben, por lo menos han escuchado. Y ahora ellos serán juzgados por la palabra que escucharon pero no recibieron. El corazón duro, aquí es la razón, el corazón duro está en rebelión contra Dios. El corazón duro será juzgado porque es pecador, está lleno de pecado. Y pecado es decir, yo voy a hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Para mí es importante mis prioridades y no las de Dios. Y cuando Dios me dice, no, estás mal, debes buscar primero el reino de Dios y su justicia, el corazón duro dice, no, mi reino primero, yo soy rey de mi casa, yo no quiero que Jesús tome control de mi vida. Y entonces, ¿sabes qué? Adiós, Dios. El corazón duro vive en rebelión contra Dios. No quiere la verdad. El corazón fértil oye la palabra y la recibe. Se da cuenta, yo estoy mal. Él es rey. Yo estoy en pecado. Él es Dios justo y puro. Yo soy hombre débil, pecador. El infierno me espera, pero ¿sabes qué? Yo creo que Jesús me va a salvar porque el Dios lo dice. Y ese es el corazón humilde, el corazón fértil que escucha y acepta la verdad como Dios lo dice. Nos pasa hoy en día, y les voy a dar un ejemplo que no es espiritual. Los que viven en la costa en este país oyen las advertencias en este tiempo del año cuando llega un huracán, ¿no? Y tienen por lo menos una semana, sino varios días de preparación, de advertencias, de salgan de la costa, viene un huracán, dejen todo, salgan. El gobierno hace eso para proteger la población, ¿no? Y ya saben que todos siempre se van, ¿verdad? Todos dejan la ciudad, ¿verdad? Claro que no. Unos se quedan y siempre están ahí con el reportista. ¿Por qué te vas a quedar? No, es mi casa, la vamos a hacer. Estamos poniendo madera en las ventanas, aquí nos quedamos, tenemos comida, tenemos agua, la vamos a hacer, ¿verdad? Y todos están, wow, qué valientes. O tontos. Yo no sé, estoy preguntando, no juzgando. ¿Se recuerdan del huracán Katrina? Unos años atrás. ¡Qué desastre! Los que escucharon las advertencias y entonces prestaron atención, huyeron.
y fueron salvos. Los que escucharon las advertencias y se quedaron, wow, cómo sufrieron. Y la mejor parte, los que se quedaron y no murieron, echando la culpa al gobierno por su sufrimiento. ¿No se recuerdan? No me están ayudando rápidamente, no me han dado comida, no me han dado agua, no me han dado mi cheque, no me han dado una casa nueva. Se empezaron a quejar porque el gobierno no les estaba ayudando con rapidez. Bueno, la verdad es que no fue la culpa del gobierno. El gobierno no hizo el huracán, número 1. 2, el gobierno dio mucho aviso sobre la destrucción que venía. Y después el gobierno hizo todo lo que pudo para ayudar a los que sobrevivieron, cuando los que se quedaron, y muchos murieron. Si los habitantes de esta área hubieran recibido la palabra del gobierno, los que murieron hubieran sobrevivido. Es la verdad. Dios nos está avisando aquí en estas parábolas. Viene la cosecha. Viene el juicio. El reino de Dios, aunque no se ve, viene. Y está aquí en Cristo Jesús. El que tiene fruto, el que tiene vida a través de la semilla que oyó y la recibió, será salvo. El que no, será quemado. Va a sufrir, va a morir. La salvación que se ve ahorita es insignificante. Pero si uno pone su fe en Cristo Jesús, en su palabra, y acepta lo que Dios dice que es verdad, será salvo y verá el reino de Dios en toda su gloria en el futuro y va a experimentar la salvación de su alma hoy. Esto es lo que Jesús nos enseña aquí. No se ve el reino de Dios sino con los ojos de fe, con el corazón. Y el día de la salvación es hoy. Vamos a orar. Puestos de pie, por favor. Simplemente voy a orar aquí por nosotros y terminamos así. Padre Santo, tú dices en tu palabra que el trabajo de tu iglesia es sembrar la semilla y la semilla hará su trabajo. Hay un proceso que no podemos ver y a veces no entender, pero tenemos fe que tú estás obrando a través de la semilla de tu palabra. Y también tenemos fe, Señor, que tu reino va a llegar un día. No sabemos cuándo, pero estamos seguros que sí va a llegar. Y los que te conocemos, Señor, los que hemos oído tu palabra, le hemos aceptado, anhelamos ese día. Padre, yo anhelo ese día. Y te pido ahora por los que están aquí escuchando mi voz, sea aquí en este lugar o en el video. Padre, si ellos no han aceptado tu palabra, te pido que tú ablandes sus corazones. Que abran su corazón, Padre, tu palabra, porque tu palabra es vida. Abre sus corazones, Señor. Que ellos, Señor, se arrepientan de su pecado. Que dejen la vida de maldad, la vida atrás, la vida vieja, y tengan una vida nueva en Cristo Jesús. Que así sea, Señor. Y te pido por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel y firmes en tu palabra. Nunca dudando que tú estás obrando en nosotros y alrededor de nosotros. Y que nosotros sigamos siendo fieles en esparcir la semilla. Porque eso es lo que va a dar vida a este mundo perdido, a nuestros seres queridos, a nuestras familias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que tú la vas a hacer, que tu palabra nunca regresa vacía. Que así sea, Señor. Y te lo dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.